Una tarde cualquiera, en un rincón olvidado de la provincia, la vida de Mercedes Herrera tomó un giro oscuro y perturbador. Su desaparición parecía, al principio, un misterio menor, una de esas tragedias que suelen quedar en el silencio de lo cotidiano. Pero con cada paso que dieron las autoridades, lo que se reveló fue una historia enredada en secretos, silencios incómodos, parecían sacados de la peor película de terror. Los testigos hablaban en susurros, las pistas parecían desvanecerse como sombras al anochecer, y los detalles, esos detalles que se acumularon, nos llevan a un laberinto sin salida. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, Angélica Ponce, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti por tu generoso apoyo. Tu presencia en la comunidad significa mucho para mí y para este proyecto que crece día a día gracias a personas como tú. Te envío un abrazo súper cósmico, mi leyenda, y cuídate mucho. También quiero agradecer a Esteban Cabrera, que me escribió: gracias, leyenda, te mando un abrazo cósmico desde Mexicali, Baja California. Mil gracias por tu increíble donación, realmente me llena de motivos para seguir creando contenido con bastante ímpetu. También me emociona saber que mi contenido lo ven desde allá, así que muchas gracias por ser parte de la comunidad, tu apoyo es una motivación, así que te envío un fuerte abrazo cósmico, mi leyenda, y desde luego te deseo que tengas una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo más extraño que te ha sucedido este año? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Mercedes Herrera Rodríguez era una mujer de 40 años que vivía en Chacao, estado de Miranda, en Caracas, Venezuela. Se graduó en comunicación social y periodismo cuando todavía era bastante joven. Tras esto trabajó para diversos medios en una amplia gama de oficios relacionados a su profesión, pero en los últimos años de su vida se desempeñaba de manera independiente y con esfuerzo y dedicación logró bastante reputación en el área de las terapias holísticas. Estas últimas son una serie de tratamientos con un enfoque de medicina alternativa que han ido creciendo a lo largo de los años. La terapia holística considera que para mejorar la calidad de la salud del cuerpo, mente y espíritu, deben estar en perfecta comunión y armonía para que el bienestar y la salud de las personas mejoren y así dejen de padecer dolencias. En la actualidad, estos medios de sanación no son reconocidos por las comunidades científicas, pues no se ha podido garantizar que tengan en realidad impacto sobre la salud de los pacientes. Al margen de esto, Mercedes creía en lo que hacía. Según testimonios de sus pacientes, les había ayudado de una u otra forma a mejorar su calidad de vida. Dentro de su círculo cercano era considerada como una mujer amable, atenta y con un profundo espíritu de comunidad. Además de por su trabajo, era conocida por ser una asidua deportista. Era común verla en las mañanas salir de su casa para trotar o hacer largas caminatas. Mercedes vivía a escasos metros de la entrada del Parque Nacional El Ávila, donde se encuentra la zona montañosa de Sabas Nieves, una ruta muy frecuentada por runners y por gente que disfruta de las caminatas al aire libre. Debido a esta cercanía, era común ver a Mercedes a lo largo de estas rutas, quien solía trotar allí, si no a diario, con muchísima frecuencia. De hecho, su asiduidad al parque hizo que perteneciera a una especie de comunidad de personas que se juntaban para trotar por el parque. La mayor parte de su vida consistía en sus actividades al aire libre y en su trabajo. Por lo que se sabe, no tenía pareja y sus familiares no vivían en la ciudad. A pesar de la distancia física con su familia, era en realidad una mujer que intentaba mantener fuertes sus vínculos. Casi a diario se comunicaba con sus familiares y los mantenía al tanto de todos los pormenores de su vida. Por irónico o contradictorio que parezca, la distancia los unía más. Uno de los pocos familiares que Mercedes tenía cerca era un primo
quien vivía en la misma ciudad. Ambos tenían una relación sumamente cercana, aunque su primo no vivía en la misma casa. Era común que la visitara entre semana para intercambiar alguna conversación o simplemente para que se hicieran compañía juntos. El hombre era en realidad una persona sumamente importante para ella y será vital para el desarrollo del caso de hoy. En su vecindario las personas también tenían en alta estima a Mercedes, pues la consideraban una mujer amable y sumamente tranquila. Su carácter y personalidad hacían de ella una persona a la que otras personas querían acercarse. A simple vista su vida irradiaba tranquilidad y era difícil siquiera pensar que una persona como ella tuviera enemigos o alguien que quisiera hacerle daño de algún tipo. Pese a la tranquilidad de su vida y a los vínculos bien cuidados que tenía, Mercedes era una persona un tanto vulnerable. Aunque sus amigos la estimaban e intercambiaban con ella muchos encuentros a la larga, la mayoría del tiempo lo pasaba sola cuando estaba en su casa y eso la hacía un blanco fácil. Aunque esta es la realidad de muchas personas hoy en día, a los ojos de los malhechores esto sin duda ofrece ventajas de método. El 30 de septiembre de 2024 empezó como un día normal. Los allegados de Mercedes tuvieron contacto con ella en horas de la mañana. Ese día notaron que su ánimo era el mismo de siempre. Algunos de sus cercanos les informó que saldría a trotar al Parque Nacional El Ávila en la tarde. La última vez que alguien tuvo información sobre ella o su paradero fue ese día a las 3 de la tarde. En un principio sus allegados pensaron que Mercedes había salido a la hora que había mencionado hacer ejercicio y que había olvidado llevar consigo su celular, aunque esto de por sí era improbable. Era una opción, pues el mundo está lleno de improbabilidades. No obstante, el silencio de Mercedes se postergó durante horas y horas. Amigos y familiares no habían tenido ni una sola noticia de la mujer desde las 3 de la tarde. Esto naturalmente empezó a generar preocupación en su entorno más cercano. La noche también estuvo sumida en un silencio absoluto por parte de ella. Sus familiares intentaron llamarla, le enviaban mensajes pero no habían respuestas. Algunas llamadas y mensajes ni siquiera llegaban a su dispositivo. La incertidumbre era general y esta poco a poco empezó a convertirse en miedo. Todos tenían la sensación de que algo malo podía haberle sucedido. El 1 de octubre, el primo de Mercedes se dirigió a la casa de ella. Puesto a que la relación con ella era sumamente cercana, tenía llaves y sin dudarlo un segundo ingresó al inmueble. Una vez allí, la buscó en su habitación y por distintos lugares de la casa, pero ella no estaba por ningún lado. En cambio, el hombre descubrió que Mercedes había dejado sus papeles, pero notó que por ningún lado estaban sus dos celulares. Uno que utilizaba para el trabajo y otro para comunicarse con sus familiares y amigos. Ante esto, el hombre concluyó que Mercedes había desaparecido en el Parque El Ávila. Inmediatamente el primo se puso en contacto con familiares y amigos y notificó sobre lo que había hallado. En ese momento todo el entorno cercano de Mercedes empezó a moverse. La mañana del 1 de octubre empezaron a aparecer los primeros flyers con la desaparición de la mujer de 40 años. Las pancartas circularon por las calles, pero especialmente por las redes sociales, donde rápidamente la información se viralizó y de repente el rostro de Mercedes inundó la web. Ese mismo día, una persona informó que el celular de Mercedes fue hallado en una parada de autobús en Francisco de Miranda. De inmediato, familiares y amigos empezaron a barajar la hipótesis de que Mercedes podría haber sufrido de algún robo o incluso de un secuestro. Las alarmas estaban encendidas. Al día siguiente, el primo, de quien no ha trascendido el nombre, se movilizó hasta una estación de policía para reportar la desaparición de Mercedes Herrera, de 40 años.
El caso fue delegado al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminales, conocido por sus siglas CICPC. De manera inmediata, los operativos de búsqueda iniciaron por parte de las autoridades. El 3 de octubre, las autoridades recibieron una llamada proveniente de vecinos de un barrio ubicado en el municipio de Chacao. La denuncia de estas personas aseguraba que de una de las casas de la zona había un fétido olor. Dicha casa estaba ubicada en la 10ª transversal con la avenida Juan Bamboa. Los residentes creían que al interior del inmueble había un animal o una persona sin vida. La información llegó a las autoridades, quienes ya tenían adelantados los trámites necesarios para movilizarse hasta la casa de Mercedes. Ahí se enteraron de que la vivienda de la cual manaba el nauseabundo olor y de la mujer desaparecida eran la misma. Una señal más de alerta en este caso se encendió. Las autoridades llegaron hasta la vivienda de Mercedes. Una vez allí, los oficiales corroboraron que un nauseabundo olor impregnaba todo el vecindario y que este provenía de aquella casa. Antes de ingresar, las autoridades analizaron todo meticulosamente. Primero se dieron cuenta que no habían señales de ingreso forzado. Las chapas de la puerta estaban en perfectas condiciones, las ventanas también. Una vez dentro, comprobaron que tampoco habían señales de violencia, no se veían manchas de sangre tampoco, objetos rotos o algún otro indicio de que al interior del inmueble se hubiese presentado alguna pelea. Pese a ello, el terrible hedor era inconfundible. Esa era una prueba innegable de que en efecto algo malo había sucedido en la casa. Guiados por la fetidez, los policías subieron hasta una de las habitaciones, que era una especie de cuarto de visitas. Allí la pestilencia era casi insoportable, costaba incluso respirar. Al interior de la habitación descubrieron algo realmente macabro. Mercedes estaba atada de pies y manos, su rostro estaba cubierto por una bolsa y amarrada con diferentes elementos. A simple vista era obvio que la escena del crimen había sido manipulada y que con gran probabilidad la mujer no había muerto en ese sitio, sino que había sido trasladada hasta allí. El cuerpo también se había intentado ocultar con sábanas, cobijas y bolsas. Con la información que habían recogido las autoridades, el crimen se catalogó rápidamente como un hurto. Las primeras investigaciones postularon que alguien cercano a la mujer había cometido el crimen, pues la entrada de quien perpetró el asesinato se había llevado a cabo sin necesidad de forzar las puertas, por lo que cabía esperar que la mujer hubiese dejado ingresar a su victimario voluntariamente, o bien este tuviera llaves para hacerlo. Dentro de esta hipótesis se barajó la posibilidad de que el criminal estuviera dentro de la familia de Mercedes. Sin embargo, el curso de esta investigación no duró mucho tiempo, pues se corroboró que el único familiar de la mujer era su primo, y este tenía una coartada sólida. Las autoridades siguieron armando el rompecabezas para determinar quién o quiénes eran los culpables de este macabro crimen. El 7 de octubre las autoridades anunciaron que habían capturado a la primera persona relacionada con el crimen de Mercedes Herrera Rodríguez. Se trataba de una mujer de 25 años identificada como Frangelyn Carolina Ortiz. Las autoridades informaron a distintos medios de comunicación que la mujer había trabajado para Mercedes como empleada doméstica ocasional durante varios años. Las autoridades informaron cómo llegaron hasta Frangelyn. La primera pista que los llevó hasta ella fue el vínculo laboral que la mujer tenía con Mercedes. Por medio de los familiares de la víctima, las autoridades se enteraron que la comunicadora social tenía una empleada doméstica y que ésta asistía con cierta regularidad a la casa. En primer momento, las autoridades la habían señalado como sospechosa, pero el hecho de que la mujer pudiera acceder a la casa con cierta facilidad no era suficiente para que fuera considerada como potencial autora del crimen. Sin embargo, el celular que había sido encontrado en una parada de autobús en la avenida Miranda resultó clave para la investigación, pues este era el celular personal de la víctima y gracias a él se pudo comprobar que el día de su desaparición Mercedes
se comunicó con Frangelin para que acudiera a la vivienda e hiciera labores de limpieza. El encuentro estaba programado para antes de las 3 de la tarde. Gracias al chat de Mercedes con la empleada doméstica, las autoridades también se enteraron de que Frangelin había recomendado a su pareja Neikel Gutiérrez para que hiciera labores relacionadas con la jardinería. Según se supo, el hombre trabajó para Mercedes en un par de ocasiones. Todo este caso indudablemente recuerda a la película Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, aunque naturalmente aquí los matices son muy diferentes y el ensañamiento y la maldad de los victimarios poco tienen que ver con sus condiciones sociales. Con estas evidencias, las autoridades ordenaron la captura de la mujer, quien más tarde reconoció que ese día había ido hasta la casa de Mercedes y que más tarde había dejado abierta una puerta de servicio para que su pareja ingresara por ella. Antes de que Mercedes saliera a trotar al Parque Ávila, fue abordada por Frangelin y Neikel, quienes en primer momento la amordazaron y le exigieron que les dijera dónde tenía guardado el dinero y los objetos de valor. En medio del miedo que sentía, Mercedes les informó que tenía guardados $1000 en efectivo. Neikel tomó el dinero, los 2 celulares de la víctima y varias joyas. Hecho el robo, los 2 criminales se enfrentaron a un difícil asunto. Según Frangelin, su pareja le dijo que Mercedes los conocía y que les había visto el rostro, por lo que muy probablemente los denunciaría ante las autoridades. Así, por mutuo acuerdo, según las autoridades, decidieron que lo mejor sería acabar con la vida de Mercedes. Los criminales pusieron una bolsa de basura en la cabeza de la víctima y la amarraron con cuerdas para asegurarse que ésta no se saliera. Durante minutos enteros la víctima luchó por su vida, pero todo fue en vano. Su miedo quedó ahogado, sus ilusiones desaparecidas, y todo ello por $1000 y un par de aparatos electrónicos. Frangelin y Neikel pusieron valor a la vida de Mercedes. $1000, una vida no valía más. Tras la captura de Frangelin Carolina Ortiz, las autoridades esperaban que la captura de Neikel fuera cuestión de pocas horas. No obstante, el hombre emprendió la fuga. Por otra parte, las autoridades tienen la firme convicción que el crimen había sido planeado con semanas de antelación, por lo que demuestra premeditación por parte de los 2 criminales. Aún es pronto para hablar de juicios y sentencias, pero se espera que se haga justicia en el caso. Antes de irme, quisiera extender un pequeño comentario sobre: me parece lamentable que la vida de una mujer cueste tan poco. Es más, incluso me parece lamentable que la vida de las personas tenga precio, ¿no? Que digamos que por robarle cualquier cosa, joyas, plata, pues le acabemos la vida de alguien, ¿no? Y como si eso justificara de alguna forma. Realmente la ambición muchas veces nos nubla la razón y nos hace cometer actos despreciables, porque lo que sucedió aquí fue despreciable. Incluso la mujer recibió trabajo por parte de Mercedes, le pagó con una moneda muy falsa. Me parece lamentable que le haya hecho esto a la persona que confió en ella, que le dio una oportunidad laboral, porque muchas personas no tienen oportunidades laborales y son bastante honestas, tienen valores, pero no consiguen la oportunidad. Y mujeres como ella que consiguen la oportunidad, se les da por la grandiosa idea, que me parece despreciable, de robar a la persona y peor aún quitarle la vida. Así que solamente espero que capturen a este hombre y que le caiga todo el peso de la ley a él y a su pareja, a la mujer, porque lo que hicieron es francamente inaceptable. Triste lo que pasó en este caso. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por el caso de hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.